buenas a todas. Muchísimas gracias por venir a esta mesa redonda barra charla sobre novela romántica histórica. La charla va sobre eso y vamos a hablar un poco vamos a intentar definir el género y para eso sobre todo cuento con la presencia de tres autoras increíbles como son Carol. Carol Esebran es una escritora barcelonesa que fue semifinalista en el Premio Romántica Ediciones. Actualmente publica con la editorial Kiwi su exitosa serie Los Daventry, que es una, que es una familia que está ambientada su novela en la Inglaterra del siglo XIX. Y su última publicación fue El color del coraje, que es la cuarta parte, si no recuerdo mal, Carol. La cuarta. Gracias por invitarme. A ti por venir. Y luego después tenemos a Kate Dannon, que es una escritora también, que yo no sabía que también escribía infantil y juvenil, que eso la verdad ha sido una sorpresa. Y fue finalista del Premio Literario Amazon 2018 por El secreto de Malcolm. Eso es. Sí. El secreto de Malcolm. Bueno, Y su encantada último y libro... gracias también. Sigue. Digo, pues nada, que gracias por invitarme y sí, que bueno, que mi otra faceta es verdad que la infantil juvenil, realmente así es como empecé en esto de la escritura. Yo me estrené publicando historias juveniles, bueno, infantiles juveniles y luego ya di el salto que por eso el tema de mi seudónimo, porque yo mis otras novelas juveniles, infantiles, publicaba con mi nombre real, Victoria Rodríguez, y como para diferenciar un poquito las dos facetas, pues surgió Kate Dannon, que es la autora de novela romántica adulta, para diferenciar un poquito. Ya veo. Y de hecho tu última novela es Pequeña Heather, que has iniciado una serie, ¿no? Que se llama Las flores de Wadlow. Sí, eso es. Es una serie que va a tener 5 libros, que son las cinco hermanas, que son las flores de Waldo, y me estreno este año con Pequeña Heather. Y bueno, la verdad es que ha tenido muy buena aceptación y estoy muy contenta. Ya me está pidiendo todo el mundo el segundo libro y en ello estamos. A ver si nos cunde el trabajo y puede estar en poco tiempo en vuestras manos. No me extraña, porque es muy top. Y luego también tenemos a Marian Orazal, que ha sido ganadora del 11º certamen del premio Vergara por Una cura para el alma. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme. A ti. Y luego recientemente has publicado Dos extraños y un destino con Selecta, ¿no? Que es el segundo libro de la serie Elizabethtown, creo, ¿no? Es el segundo libro de la serie y era la primera vez que me metía en ese subgénero concreto de la histórica. Y sí, ha sido la última que ha salido con Selecta, con mi editorial. Ya que nos hemos presentado todas, vamos a entrar un poquillo ya en materia y vamos ya con las preguntas. Me gustaría preguntaros ¿cómo definiríais vosotras la novela romántica histórica? A ver, la romántica histórica, sigue teniendo las peculiaridades de la contemporánea, es decir, el eje principal del libro es una relación romántica entre dos personas, solo que se le añade la ambientación histórica, ya sea siglo XVII, XIX, el que vosotros queráis, el oeste, los Highlanders, los victorianos, la regencia, y entonces, digamos que, bueno, yo por lo menos considero la ambientación un personaje más, porque hay que cuidarlo muy bien para que el lector pueda decir, pues sí, estoy aquí en el siglo el que sea. Y eso es lo que creo. Sí, yo coincido con Carol en que el contexto
pasa a ser como un personaje más, ¿no? De alguna manera se convierte en algo esencial de esa historia porque el periodo histórico da lugar a unas ciertas relaciones, a un cierto contexto social, a ciertas dificultades que hoy no tenemos, como la de no tener móvil, por ejemplo. ¿Cuántas veces hubiera querido yo que se pudieran mandar un WhatsApp y solucionar muchas cosas? Entonces, bueno, sí, es lo que la diferencia realmente, que hay una documentación también, que yo creo que también la hay lógicamente en la contemporánea, por parte de la autora para lograr introducirse en otro periodo histórico. Sí. Yo igual opino como mis compañeras y es, yo las tengo, la histórica romántica para mí son grandes historias de amor, porque cada vez que te sumerges en este tipo de historias que te remontan a otras épocas que nosotros no hemos vivido y te da la posibilidad pues de vivir unas aventuras y unas historias de amor, como bien ha dicho Mariam, que están muy condicionadas por el contexto histórico en el que cada una pues lo acota. Y claro, dependiendo del momento histórico, la historia de amor tiene unos problemas u otros y se encuentran con unas trabas distintas dependiendo también de la época que hayas elegido. Y yo creo que eso, no sé, tiene ese puntito de misterio, de algo épico, personajes que se dejan llevar por todos los convencionalismos sociales de la época, no sé, te invita a sumergirte, lo que digo, en otro mundo que no es el tuyo, no es tu época, y yo creo que eso es parte del gran atractivo que tienen estas novelas, que consiguen evadirte completamente, a mí por lo menos, del día a día que tienes tú, pues eso, el contemporáneo que tienes tú el día a día, pues eso desaparece y estás en otro mundo, que es maravilloso. Sí, Claro. qué bien Y lo sobre explican y ya ellas. no, tú también. Pero sobre todo quería preguntaros, ya que es una dificultad añadida y tal, ¿cómo conseguís documentaros sobre eso? O digamos, sumergiros ahí, porque claro, si no lo vivís como si hacéis contemporánea, ¿cómo lo hacéis? Uf, es complicado. Dependiendo de cada novela, yo he usado pues, varios métodos. Me he visto documentales, me he comprado libros de histórica pura y dura. Por ejemplo, para el de Pequeña Heather me compré uno que se llamaba Juego de Reyes, que es una novela histórica pura y dura de una historia que te cuenta la autora de aquella época, del siglo XVI. Y, y claro, como tiene un estudio detrás, supongo que son gente que ha estudiado historia. Yo no he estudiado ninguna carrera de historia ni nada para poder documentarme, pero en esos Ujú. libros ves muchas cosas que a ti te son útiles. La forma de vivir que tenían, los ropajes que llevaban o cómo actuaban, lo que comían, tal que por desgracia hay veces que cuesta mucho, dependiendo del periodo histórico en el que te hayas metido, cuesta mucho encontrar ese tipo de información, sobre todo cuando son cosas cotidianas, porque lo que es así más general, como vivían los reyes o el clero o los nobles, a lo mejor hay más información, pero por ejemplo, cómo Claro, de vivía eso el sí que pueblo hay más. llano, claro, tienes menos. Y entonces en este tipo de libros pues encuentras esas cositas o leyéndote, pues es lo que te digo, libros ambientados en la misma época, viendo alguna película, aunque ya sabemos que en las películas también se toman sus licencias históricas. Por ejemplo, yo cuando estaba escribiendo la serie de La joya de Megerny y El secreto de Malcolm, que están ambientadas en la época del rey Bruce, te veías, por ejemplo, la película de Braveheart y te das cuenta de que está llena de errores históricos, Mm. porque es, La falda, la sí, falda. Por ejemplo, la falda no, No, yo lo había pensado la también. claro, la pintura yo tengo, tampoco, creo que tengo un artículo en el blog sí, precisamente de eso, porque digo, es que es tan mítico, es tan, no sí, sé, es tan sí, 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 temático sí. de esa época y estamos súper equivocados. Es que no No, no, deberíamos. la falda, claro, no se implantó hasta mucho después. Lo de la falda es una cosa que tenemos como idealizada porque queda muy bien y porque un Highlander con falda, así es como, ¡guau! Claro. Pero realmente la falda en esa época todavía no estaba, el kilt, que lo llaman ellos, no estaba. Mm. Entonces, bueno, y muchas más cosas, la batalla de Stirling, porque yo además tuve la suerte, que esa es otra de las maneras de documentarse, de poder hacer un viaje a Escocia en esa época. Y entonces
claro, lo ves allí, lo vives allí, paseas por esos castillos. Claro. Entonces, Claro. por eso digo que el proceso de documentación es muy amplio y si te gusta lo disfrutas, pero claro, hay que hacerlo para poder, aunque luego después es un personaje más de la novela y realmente no la cargas de esa información, porque si no sería muy, vamos, yo creo que sería para este tipo de Muy novelas muy pesado, pesado de quizá. leer, pero tiene que estar ahí de fondo Ujú, para que el lector se sienta transportado a esa época. Y mm. pasó la palabra que hablo Sí, mucho. claro. No, no, toda la razón. O No te sea, preocupes. yo, claro, mi terreno normalmente es el victoriano y yo he visto películas, bueno, no, ves cosas incluso Downton Abbey, que es posterior, pero también te sirve para ver cómo era antes. Y ahora que María me había mencionado el blog, yo tengo un artículo suyo como casi así, como casi enmarcado en la pared La temporada. de la temporada, porque son cosas que parecen que no, pero claro, dependiendo del momento del siglo en el que estés, la temporada empezaba en un mes o en otro, y esas cosas no Y se es ven a muy simple vista. difícil. Es muy Sí, difícil porque además te vas a encontrar información que se contradice. Os habrá pasado muchas veces. Es muy difícil realmente acertar y concretar porque recurres a diferentes fuentes y te encuentras diferentes cosas. Por ejemplo, claro. el libro este que menciono en ese artículo, pues me dio, porque ese sí se escribió en 1812, entonces no era una fuente de alguien que te cuenta que en aquella época se hacía de determinada manera, no, es que esto era un señor de viaje en Londres y claro, todo lo que a él le asombraba de aquella cultura y de aquella sociedad, pues es lo que a lo mejor puede quedar así más curioso en las Claro. novelas, pero fue una odisea de verdad. Ese artículo fue súper complicado y no estoy 100% segura de que esté bien del todo, ¿sabes? Porque Yo lo tengo, vamos, me ha faltado marcarlo. ¡Qué grande! como el cuadrante este que hay de, creo que es Mary Jo Putney quien tiene hecho ese cuadrante, que lo presentó en una conferencia o no sé qué, sobre cómo se llama a los lores. O sea, No, es la Joe Beverly, que en paz Joe descanse. Beverly, efectivamente, sí, sí. Sí, Pues ese lo tengo yo de cabecera de la cama. ese lo tengo en una libreta pegado, lo imprimí. Porque es muy difícil, ¿no? Empiezas y de repente dices, vale, ¿y cómo se trata esto? ¿Cómo se trata lo otro? Y a lo mejor tú estás escribiendo súper motivada ese día y te sale una duda de, ¿esto existía? Y de repente te vuelves loca en plan, vale, a ver, ¿cómo lo Los encuentras? botones. ¿Cuándo empezaron a hacerse botones? ¿Cuándo empezaron las Exacto. cremalleras? Sí, Sí, entonces, algo que yo Claro. aconsejo mucho es leer libros que se publicaron en esa época. Por ejemplo, yo leo mucho a Dickens, que es una buena forma de ver cómo vivía la clase baja, pues no sé, ahí está, la del molino de Jane Frost. Austen. A A Jane Jane Austen hay que leerla cuando escribes sí. histórica las basada en conocí, como las regencia o producé, victoriana. o como lo producíais, bueno, toda esta gente que estaba allí y entonces Claro. pues lo ves Claro. bastante bien, aprendes mucho en ese aspecto, pero sí, es verdad que a veces yo me bloqueo en plan, vale, ¿esto existió o no? Vamos a buscarlo y no lo encuentras y tienes que hacer un giro a ver cómo lo cambias para que, claro. Buscar mucho en inglés, cuando Sí, yo no tengo ni papa, Ah, también. decirlo, o sea, hay que buscar muchas cosas porque no existen las mismas fuentes en castellano que en inglés, entonces cuando escribes, yo que solo escribo regencia o victoriana, entonces primero eso me viene muy bien porque tengo un mapa ya bastante preciso de cómo era la época, pero al mismo tiempo pues siempre estás constantemente reinventando y rebuscando, ¿no? Y lógicamente pues al final eso te da unas tablas y a mí, quiero decir, yo ya la base la tengo. claro. Me puedo mover un año más arriba, un año más abajo, pueden haber cambiado un poco los estilos de la moda, etcétera, etcétera, pero normalmente, pues lo que dice Carol, que cuando estás ya en esa época, digamos que ya conoces. De hecho, a mí me preguntan algunas veces, ¿y por qué no escribes ambientado en España? Digo, porque me tengo que hacer de nuevo. Digo, o sea, yo ya conozco Inglaterra mucho mejor que España. No me Cierto. cambies a mí ahora el escenario. Sí, sí. De hecho, yo es que no salgo de aquí porque es eso, ya es como terreno seguro, ¿no? Estoy pisando... Uy, espera, que me ha salido un cartelito. A mí también. Ya está. Sí. Entonces,
hacemos una pequeña pausita y seguimos Actualizado, como en ¿no? los Y programas. que el victoriano en sí Publicidad. hay más, no voy a decir más información, pero sí que está como más visto, ¿no? Está la serie que le hicieron a Reina Victoria, está, bueno, las películas, hay más libros, yo tendré como 4 libros de la Inglaterra victoriana, de su contexto socioeconómico y todo. Entonces, al final, pues no sale, como dice Cayetano, no sale en la novela, ¿no? Pero tú has pasado mucho rato leyendo, ¿no? No sale, pero está. Pero Exacto. está en la novela, eso es. Pero lo que sí es cierto es que normalmente voy documentando según me voy encontrando las trabas, ¿sabes? O sea, lo que decía antes Carol, llegas de repente y dices, esto existía, y a lo mejor eso te supone 2 días de búsqueda para poner una frase o una palabra, porque yo el otro día me puse a investigar sobre mantelerías y no me veas el día que me pasé, o sea, y la de ciudades que visité y la de mantelerías que vi, ¿sabes? Para poner simplemente una ciudad, o sea, que la mantelería procedía de una ciudad. Entonces vas un poco así sobre la marcha y vas investigando porque además si no se perdería muchísimo tiempo. Yo para Una cura para el alma sí que lo he hecho un poco distinto porque a medida que la iba escribiendo había periodos en los que paraba y me ponía solo a documentarme sobre la difteria, por ejemplo. Me leí el libro de Siempre en Capilla de Luisa Foreland. Estuve investigando mucho sobre la enfermedad, porque ahí sí quería tener una base a la hora de empezar a escribir directamente. Conocer términos, pero tener una base antes de ponerme, porque al final todas las escenas necesitan que tú sepas cómo puede evolucionar, qué síntomas puede tener, etcétera. Y me iba leyendo al mismo tiempo una pedazo de tesis, que la tengo que tener por aquí, de la mujer, os lo voy a enseñar, que esto siempre lo enseño, de la mujer en la medicina del siglo, madre mía, es que tremendo. ¡Wow! La mujer y salud, las escuelas de medicina de mujeres de Londres y Edimburgo, es de Pilar Iglesias Aparicio. Y es una pasada, o sea, me la leí entera, pero porque me encantó, porque cada capítulo merecía la pena. Entonces aquí, por ejemplo, paré. Así he tardado 5 años en escribirla, claro. Pues hay veces que sí, que requiere a lo mejor un poco más de meterte en profundidad en un tema que tú no manejas, ¿no? Pero lo normal, sobre todo en las victorianas o en las de regencia, así que son un poco más ligeritas, es eso, que vayas investigando cuando te vas encontrando algo, sabes que necesitas tener, que necesitas poder contar con rigor histórico. Sí. Porque la mujer en la histórica es un tema aparte también. O sea, el feminismo y la mujer y sus cosas y lo que podían hacer o no hacer, más no hacer que hacer, era complicado. Es muy difícil hacer personajes femeninos feministas y personajes masculinos feministas, cuando realmente sabemos que no existía como concepto, ¿sabes? Es muy, muy complicado. Y de hecho yo creo que faltan un poquito al rigor histórico la inmensa mayoría de las novelas románticas, porque contamos una historia entre 1 millón. La inmensa mayoría de las relaciones que tenían lugar en esa época, pues no conocían el amor ni se lo imaginaban, ¿no? Pero bueno, es un salto de fe que hay que hacer. Nos tomamos esas licencias, pero yo creo que al final también los lectores ese tipo de licencias las admiten porque ellos quieren leer esa novela. Si contáramos la verdad, no leerían. Efectivamente. Claro, eso es. Para un señor machista que trata mal a una mujer ya tenemos la vida. O sea que... Por eso, claro. por eso. No, y eso sí que es verdad que no... como lectora yo tampoco lo leería, porque ya al final lo que espera un poco es que eso, que se adapte a lo que es la sociedad de hoy, aunque sea un poco complicado. Sí. Entonces, nuestras necesidades ahora son un poco más distintas, o por lo menos lo que nos interesa, ¿no? Os quería preguntar también, ¿vosotras creéis que ya está todo inventado en la romántica histórica? Yo creo que no. ¿Qué pensáis? ¿Está todo inventado en la música? ¿Te crees que sí? Y de repente sale alguien y te cambia los esquemas totalmente. Es verdad que la romántica está llena de muchos clichés, que a mí me encantan, por cierto. O sea, hay veces que voy buscando historias de enemies to lovers, hay veces que voy buscando historias de mejores amigos que de repente se enamoran, y además los encuentras en todos los géneros, ¿no? Sí, están los clichés, pero seguro que hay gente que todavía tiene que llegar
a este mundo literario e inventar cosas que pensábamos que no se podían inventar. Sí, y es que de todas maneras, aunque ya esté inventado, luego es cada autor el que le da su toque y su manera de contarlo. Y una misma historia contada por dos autores distintos pueden convertirse en dos historias completamente diferentes y llegar al público también de maneras diferentes. Entonces, yo también creo que no, que falta, hay mucho ahí por descubrir y por inventar todavía, sí. No tengo nada que añadir. O sea, siguiendo el símil de la música de Mariam, las notas pueden ser las mismas, que serían los clichés, pero si las pones en distinto orden, o les das la vuelta, o les, no sé, lo que sea, o lo inviertes, o yo qué sé, un tropo que acaba siendo un plot twist que flipas y pues al final es otra historia y lo importante es que te toque el corazón, ¿no? Que cuando cierres digas, qué bien me he pasado. No, Qué bien. no, o sea, el final feliz al final es lo que, si te deja buen sabor de boca, no importa si tiene 300 clichés, si están bien llevados, ¿sabes? Sí. Sí, no, sí. Es que además a mí lo del final feliz es una cosa que a mí me gusta muchísimo en este género y es una cosa que yo no podría vivir sin. Claro. ¿Vosotras Ya. escribiríais novelas sin, así con final un poco diferentes o siempre con final feliz? Yo, si es romántica, siempre con final feliz. Para escribir un final diferente, creo que me iría a otro género. Pero en romántica sí, porque además yo como lectora romántica, ayer escuchaba a otra compañera nuestra, Elena Castillo, que estaba también haciendo ella una presentación de su novela y decía que cuando un lector se mete en una novela romántica, que me gustó mucho cómo lo expresó ella, es como que va en un túnel con una luz al fondo y va hacia la luz y va hacia esa felicidad y lo sabe, todo el camino sabe que se dirige hacia esa luz. Y entonces ya el camino es maravilloso, es solo recorrerlo. Y entonces la sensación que te deja una novela romántica cuando la terminas, lo que ha dicho Caro de, ay, pues qué bien me lo he pasado, o qué bonito, o sea, cerrar y la sonrisa en la cara con una novela romántica para mí es fundamental que lo tenga. Que si quiero otra cosa, hay otros géneros que también me encantan y en ciertos momentos de tu vida te apetece leer una cosa más otra, pero para otro tipo de finales escribiría otro tipo de género, no escribiría romántica, yo por lo menos. Me pasa igual. Para mí la No, sí, romántica sí. tiene que terminar bien. De hecho, solo leo romántica porque yo en mi vida solo quiero felicidad. Paso de los otros géneros. Directamente, ya No, está. No sé lo que me voy a encontrar. Como modo de leyendo vida. seguro que habéis pensado eso de que están en el movidote, ¿no? En el clímax del drama y piensas, bueno, menos mal que acaban juntos. O sea, que parece que no, pero... Claro, ¿sabes? esos momentos en los que tú dices, Dios mío, lo que estoy sufriendo, si no supiera que van a acabar bien, Exacto. o sea, dejaba el libro, sí. Sí. Y también, como escritora, ¿qué prima más para vosotras? Digamos, toda la trama histórica o tiene más peso la romántica? Uf, yo creo que debe haber un equilibrio. Yo, por mi parte, siempre la romántica, o sea, lo que es la historia de amor, debe primar, pero claro, es que tiene que haber un equilibrio con la histórica, porque si el contexto histórico no está bien o si las licencias que nos tomamos ya son excesivas o ya son pues descarado, que no está siguiendo un rigor histórico el que te pide en ese momento la novela, yo creo que todo el conjunto se desmorona. Entonces, hay que tener un equilibrio, aunque si hay que poner una cosa por encima de la otra, yo pondría la trama romántica, en mi caso. Claro. Sí. Para mí la trama histórica realmente es un complemento, es un contexto, una herramienta que te ayuda a contar la historia, te da la posibilidad de introducir ciertos conflictos, también te da la posibilidad de definir a los personajes, quiero decir, un lord, yo es que, perdonadme, que me voy a ir siempre al mismo terreno, ¿no? Pero un lord podía ser de los que se dedicaban pues a contar dinero y a ir a fiestas o de los que tenían una mente emprendedora. Quiero decir, el contexto histórico a veces te ayuda a crear y a definir al personaje, pero lógicamente, además yo primo mucho que nos centremos en los personajes y que nos centremos en sus emociones y en lo que están viviendo. Entonces, para mí es verdad que sin duda ninguna, primero la trama romántica
y el contexto histórico es lo que decíamos, un personaje, pero no es un protagonista, es un personaje secundario que está ahí acompañando, dándote herramientas para contar esa historia, pero ya está. Claro, o sea, la ambientación condiciona, en cierto modo, no a malas, sino simplemente, pues, yo qué sé, en el caso de Mariam y mío, pues ya sabemos que la muchacha y el muchacho o tal no podrían estar solos en ciertos momentos. Eso es muy difícil, por cierto, hacer eso, ¿no? Y aún así lo logramos. ¡Exacto! ¿No? O sea, el comportamiento que pueden tener las mujeres o los hombres en esa época, pues condicionan a los personajes, pero aún así lo importante al final es que ellos se enamoran, tienen un conflicto, vamos a decir, ¿no? Se enamoran, tienen un conflicto y acaban felices, solo que en un terreno distinto que en la contemporánea. Es otro rollo. O sea, Claro, con todos esos hándicaps y todo. claro. Sí, al final, sí, porque por ejemplo, lo que hace Kate en las Highlands y todo eso, a mí también me parece muy difícil, porque los hombres eran muy complicados. Entonces, Sí. claro, ya lo son en la Inglaterra, pues los brutos escoceses, pues también, no, Imagínate. difíciles. Entonces, claro, al final es eso, te tomas la una entre un millón, que decía Mariana. O sea, Sí. Que no hay otra. Es que no se bañaban. Tú imagínate cómo cuentas eso. es cierto. No, eso lo pasamos, o sea, lo obviamos. Yo lo he Eso pensado lo también. obviamos. Y yo creo que te digo lo mismo que antes, las lectoras, yo creo que también agradecen que ese tema lo obvies y no hables de él, porque... o los dientes, ¿cómo tenían los dientes estos héroes de estos Highlanders? Pobrecito, tía, ¿te imaginas vivir en esa época con lo idealizada que la tenemos? Madre mía, qué lástima. Sí, Es muy complicado. Sí. Y es verdad que a veces dice, con su Pero yo dentadura aún así me perfecta. iría. Y yo sé que pensáis, ¡ah! No es verdad. Seguro que no está Yo perfecta. siempre, de todas maneras, yo siempre me las ingenio para que en algún momento de la novela se den un baño, por si acaso. Digo, que haya un lago y les apetezca refrescarse o que lleguen muy, muy, muy cansados de algún viaje y en un momento puntual tengan que dar ese baño que se daban, yo qué sé, una vez al mes, por poner y entonces, porque no sé por qué, pero yo creo que en casi todas mis novelas hay algún baño. Los míos son Para todos que muy limpios también. Les gusta también, mucho ¿verdad? tomar sus Sí. baños en sus bañeras de cobre, que se los lleven sus criados. Les encanta. Sí, Y no sí, siempre sí. puede caer un tormentazo y que les pille en medio. Y ya se han bañado. No, no siempre. Ya, no siempre. No, pero sí que aún así a mí sí que me gustaría viajar a esa época. Aunque sea solamente un viaje de ida y vuelta, De sí que ida me y gustaría vuelta. por lo menos ver esos bailes Sí, y todo eso. A mí sería una época que sí que me gustaría mucho ir. a Si es mí de ida y también, ¿eh? vuelta, sí, Sí, lógicamente. Sí, eso es. Y como espectadora, quiero decir, y siendo, sí, y siendo de clase alta, Hombre, porque claro. imagínate si no lo que podría sí. pasar. Complicado, ¿eh? Claro, si vamos a viajar y vamos Mm. a caer en una fábrica de algodón, yo prefiero Mal. no viajar. O sea, No, Ahí ya mal. no. O en mi caso, que caigas en mitad de una guerra. No, también. no, 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 no. Hombre, no. a mí el mundo Highlander me encanta, ha sido uno de los géneros que más he leído, siempre es verdad que me he quedado más ahora en la regencia, pero también, no sé cuándo es que me apasiona todo el tema de los clanes, y sí que sería un viajecito que haría eso como Eso, espectadora, sí, porque sí. si Como no, espectadora es lo que dices, de ida y de vuelta, todas ¿eh? maneras nos horrorizaríamos, quiero decir, en cualquiera de los Sí, dos casos y como espectadoras y como mujeres nos trataban, sí, en todos esos sí. sitios, era horrible. Nada. Podríamos tocar las piedras como Claire, la de Holanda, y Ay, sí. luego ya por ahí, detrás de un No, matorral. No va a ser. como era. Vale, entonces, para cambiar un poco de tercio, quería preguntaros cómo atraeríais, y puesto que el evento está dirigido sobre todo al público juvenil, ¿cómo atraeríais a público juvenil a la romántica histórica? ¿Qué pensáis que le puede ofrecer Yo creo que o que le puede realmente interesar? tienen que tener un interés en la historia, ¿no? A mí desde muy pequeñita me ha gustado mucho la novela histórica. Es verdad que no empecé con la romántica, empecé con la histórica pura, los pilares de la tierra y todo lo demás. Y siempre me ha fascinado, me parecía una manera muy divertida, muy entretenida,
de aprender historia y además de aprender cosas muy concretas de los periodos históricos que a mí me interesaran, ¿no? Al final tú eliges el libro y te introduces en ese momento histórico. Pero más allá de eso, yo creo que si te gusta la romántica, la histórica te va a gustar. Creo que es uno de los géneros más fuertes que hay dentro del mundo de la romántica y que despierta muchísimo interés. A mí personalmente, de todo lo que he ido leyendo, yo les recomendaría sobre todo que experimentaran, ¿no? Con todos los géneros para saber cuál realmente Claro, llena y les gusta. es que yo creo que el problema es que no, ellos por sí mismos no cogen un libro de romántica histórica, te lo digo, a ver, porque yo tengo 2 hijas adolescentes y en algún momento les he preguntado también que, bueno, pues qué les parecía lo que, pues sí, si querían leer alguna de mis novelas. Y se quedan así como diciendo, pero bueno, la mayor me decía, es que con la palabra histórica era como que le tiraba para atrás. Y la pequeña, bueno, la pequeña que tiene 15 años, me decía, yo es que tiene que haber salseo, drama, no sé qué. Y yo le decía, es que lo hay. Es que hay salseo, hay drama, hay traiciones, hay luchas, es que hay bailes, hay lo que tú quieras. Lo que pasa que no lo han probado. Y yo creo que si le dieran una oportunidad, si se leyeran un libro y vieran todo lo que esconde dentro una novela romántica histórica, que es que tiene de todo eso que a ellos les gusta, pero en lugar de ser en la época actual, es en otra época. Yo creo que a más de uno les sorprendería y les engancharía, como a mí me enganchó. A mí yo creo que la primera que me leí fue con 14 años de Joanna Lindsay, que no lo digo bien, y bueno, a partir de aquella dije, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Claro. Claro, a mí me pasó Es otro igual. mundo. A mí me Sí, pasó igual. A mí fue Joanna Lindsay la culpable de sí, todo. efectivamente. Y a partir del primero que leí ya fue un no parar. Fue un no parar porque descubres lo que antes os he dicho, que es que te metes en otros mundos y encima tienes todo lo que te gusta en ese momento de tu vida de la adolescencia, que los amores están como que todo lo sientes como el triple, el doble, porque tienes ahí las hormonas a tope y todo el tema romántico te llega muchísimo, vamos, yo creo que te llega muchísimo siendo adolescente y en esas novelas, esas historias de amor, esos héroes, esas cosas, bueno, Tan épicas. sí, tan épicas. Y yo creo que lo que le falta, el empujón que habría que darle, eso tienen que dar ellos, como bien dice Marian. Tiene que ser algo que salga de ellos, que digan, voy a darle una oportunidad, voy a leerme una novela y cuando vean lo que tienen dentro, lo que esconden estas historias, se enganchan seguro. Vamos, estoy convencida. Sí, Yo creo que sí. yo creo que a lo mejor se asocia más como es histórica, como a las hijas de Kate, aburrido, pero en verdad no tiene nada que ver. Y no debería tener sesgo de edad, porque yo con 13 años le cogí a mi madre las novelas estas que tenían los señores descamisados, que cogían a la señora de la cintura, ¿sabes? Que ahora no podrías ver una portada así ni de coña. Y yo me lo pasaba pipa, pero a la vez cogía, no sé por qué decirte, Harry Potter, y también me lo pasaba pipa, y ahora leo juvenil y no, o sea, y también leo histórica y depende también de lo que te guste, porque al final yo tengo lectoras que tienen, pues que tendrían la edad de leer juvenil y a la vez me leen a mí, o sea, tiene que tú coger el libro y decir, ¡buah, qué guay! O sea, sí, porque es verdad que es guay, al final no es nada aburrido y siempre pasa de todo, o sea, claro, salseo hay a muerte. Hay autoras como vosotras que sí que saltan de un género a otro, quiero decir, pueden llegar a Carol o pueden llegar a Kate por un género y gustarle, porque yo por lo menos soy así, cuando me gusta una autora me voy leyendo todo lo que tiene publicado, normalmente seguido, hasta que sale el siguiente, ¿no? Entonces, ayuda mucho eso. Si yo empiezo a leer a Carol en juvenil y de repente me gusta mucho su estilo, pues a lo mejor me voy a leer la histórica y voy a descubrir de esa manera que también me gusta ese género, ¿no? Es otra puerta. Y luego también está la opción de que a la gente joven le diera, o sea, a las autoras jóvenes que además saben moverse en redes sociales, que tienen todo ese hype, que despiertan tanta admiración a lo mejor entre los lectores y crean comunidad, que ellas escribieran histórica, porque al final sí que tienen ese poder de atracción, ¿no? Que a lo mejor algunas un poco más mayores, que estamos un poquito más desfasadas con las tecnologías, nos cuesta arrastrar ese público. No, y que eso, que además que vuestras
novelas tienen ese componente educativo porque te enseñan cosas. O sea, a mí eso es una cosa que me gusta muchísimo encontrar en los libros. Esa, cómo tú aprendes y de eso de una forma muy, muy lúdica. A mí me encanta, o sea, me quedé en ese género porque cada libro era un descubrimiento. Además, yo tengo una curiosidad innata bastante compulsiva, entonces cerraba el libro y me iba corriendo a mi móvil, que ya existían los smartphones, a buscar esos datos. O sea, ¿esto es verdad? O sea, ¿existieron esas cartas? ¿O existió ese personaje del que todos hablan, ¿no? Yo qué sé, era una lectura que tenía como, pues no sé, como muchas vertientes, ¿no? Que no se quedaba en el mero disfrute de la lectura, sino que además me proporcionaba una experiencia como muy completa, ¿no? Porque además iba aprendiendo, despertaba mi curiosidad. ¿Y esas tú dirías que fueron novelas que te iniciaron o que te picaron, digamos, el gusanillo de escribir o cuáles fueron? Sí, empecé con Joanna Lindsay, como le pasó también a Kate. Sí. Mallory. Sí, a ver, lo mío fue como que tenía, yo me puse mala, tuve cáncer de mama, necesitaba evadirme, no es que tuviera mucho tiempo libre porque seguía trabajando, pero bueno, son muchas horas en el hospital y yo me llevaba mis libros y tenía una colección, bueno, la colección entera de Joanna Lindsay, de estas de RBA, de 60 y tantos libros. Bueno, pues eso me duró 2 meses, creo que no llegaron. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, leía compulsivamente. Y de ahí pasé a Julia Quinn, de ahí pasé a Lisa Kleypas y me las iba leyendo, todo lo que había de ellas me lo iba leyendo como por orden, ¿no? Entonces fue Joanna la primera, pero fueron todas. Y luego hay un momento en el que empiezas a imaginar tus propias historias y cuando te das cuenta en tu cabeza se están describiendo salones, vestidos, y te das cuenta de que ahí hay algo más, ¿no? Y de que casi tienes un guión en tu cabeza. No es que tengas la idea de una historia, es que ya empiezas a ver un guión de esa historia. Se dieron las oportunidades, me quedé en paro, tenía tiempo libre y para no volverme loca digo, voy a escribir una novela. Y así fue. Y mira, Ole. Así fue. y mira. Pues yo más o menos igual, ya digo, yo leía histórica porque mi madre leía histórica, entonces ella me decía, toma, ¿sabes? Que no aprecias, a lo mejor con 13, 14 no aprecias una historia igual de bien que ahora, a lo mejor voy a decir, o sea, porque no sé explicarlo, o sea, no analizas las situaciones con la misma forma. Por ejemplo, yo tenía en un pedestal un libro de Lisa Kleypas que ahora no voy a decir el título, y cuando lo intenté releer lo estaba mirando de otra manera y lo cerré antes de terminarlo, porque no, las cosas cambian, pero aún así yo no había pensado en escribir uno hasta que leí 9 reglas que romper para conquistar una bruja. No sé por qué ese libro hizo clic, ¿vale? De Sarah MacLean, para quien no lo sepa, que creo que lo conocéis todos. Yo además recuerdo que no lo tenía, lo saqué de la biblioteca y madre mía. De hecho, mi marqués se llama Gabriel en honor a Gabriel Ralston. O sea, pero porque no sé, ese libro es... Sí. Esa autora es genial, tiene una chispa, tiene una manera de contar las cosas, te bebes. Son esas novelas que te las bebes, que es que te duran una tarde aunque tengan 300 y pico de páginas. A mí me encanta también, es muy buena. Sí. Y yo antes de ella había leído a los Bridgerton, había leído a las Florero, o sea, los Hathaway, todas estas que son tal, pero cuando llegó ella dije... Señora, qué bien lo haces, yo quiero, ¿sabes? O sea, no sé, y empecé y ya, pues aquí estoy. Claro. Es verdad, yo creo que es lanzarse, que es un día decir, no tengo nada que perder por intentarlo, ¿no? Hay gente que no, hay gente que lleva escribiendo, tengo muchas compañeras de juglaresa que llevan escribiendo toda la vida, o sea, que es que escriben desde los 14, 15, los 10. A mí, sí, te iba a decir, a mí me pasó, o sea, yo realmente, yo ya con 11 años escribía cuentos, ya me gustaba escribir, ya hacía mis historietas, más de fantasía, claro, cuando eres más jovencita tal, eran más de fantasía
y lo de la romántica surgió más adelante, pero yo ya escribía de antes, desde que era una niña. A mí me gusta escribir cuentos, me presentaba a concursos, que alguno incluso ganaba y decías, ay, mira qué bien, tal. Y ya pues eso, ya de adulta, ya es cuando haces el cambio al género, y a mí en concreto, por ejemplo, para los Highlanders, que es una de las que más me gustan, fue la obra de Julie Garwood, El Rescate. Para mí Bonita. es que cuando la leí dije, Me la yo voy a quiero apuntar, de escribir de hecho. Highlanders también. O sea, Qué me pasó bonita. un poco como a Carol con Sara. O sea, me pasó lo mismo. Dije, esta novela es el novelón. O sea, este Brodick, vamos, ese Highlander. Me enamoró, me enamoró, y yo quería hacer un tipo de historia así, con esos hombres rudos de las montañas, esas heroínas valientes que, a pesar de su condición de mujer en aquella época, pues bueno, lo que decimos, te tomas esa licencia de hacerla rebelde, de hacerla pues un poco contraria a su época, y destacar una de entre un millón para que la historia pues sea atractiva. Que si no, no, lo que decíamos antes, nadie quiere leer cómo someten a una mujer, como eran sometidas en aquella época, sin duda. Y fue El Rescate de Julie Garwood. Esa yo creo que fue la que para mí dije, madre mía, Hiciste ojalá pueda clic. escribir así yo algún día, por favor, qué bien. Hay una que, ahora que lo dices, hay una creo que es de Joanna Lindsay. Yo es que me bailan mucho los nombres y las historias y todo eso, mi memoria es que es muy limitada, ¿no? Pero hay una creo que es de Joanna Lindsay, de Highlanders, que ella es como su esclava, que creo que si yo hoy me la leyera no sería capaz de leerme esa novela. Me he sensibilizado tanto con el maltrato hacia la mujer que creo Sí, que hoy no sería capaz de leerla. sí, Porque sí es sí. cierto que se acaban enamorando y tal y no sé qué, pero al principio él es un déspota y la hace sufrir tanto. Creo que hoy ya no sería capaz de leerla, fíjate. Claro, es que hay algunas de esas novelas. Yo tengo otra en mente también de Johanna, que igual que es así, es medieval, y en un momento de la novela también la castiga dándole azotes. Y claro, es lo que dices tú, en su momento te quedas así como, claro, eso sería lo normal en aquella época, pero tú lo estás leyendo, y luego lo que dices, y luego ella le perdona y siguen, o sea, pero como era su marido y ella había hecho algo que no debía hacer, o que a él le parecía que no debía hacer, porque claro, es muy discutible. Ahora, viéndolo desde nuestros días, es bastante discutible que ella hubiera hecho algo mal, pero bueno, en aquella época sí. Y el castigo era darle azotes. La pone así sobre sus piernas, y claro, es lo que dices, yo ahora quizás no me volvería a leer esa historia tampoco, no la Claro. volvería a leer. Además, creo Sí. que yo cada vez me vuelvo más sensible con ciertos temas, ¿eh? No sé, antes también he cerrado algún libro. Amor, ven a mí, de creo que es de Lisa Keyplas. Ese lo cerré. Y luego, con un ejercicio de uno de los cursos de narrativa, me lo volví a leer porque estaba obligada a leerme un libro que hubiera abandonado, ¿no? Pero hoy por hoy cierro ya muchos libros. O sea, ahí donde hay un trío amoroso, que a mí no me gustan. Uy, a mí Ahí tampoco. donde, sí, Ni a mí sí. tampoco. Ahí donde hay una infidelidad, o sea, claro, estos lores a veces, después de conocer a la protagonista, seguían acostándose con otras, ¿no? Lo cierro, no me No, gusta. O te enamoras a la no, primera o no mereces la pena para mí. sí, es verdad. Entonces, cada vez me estoy volviendo más exigente o más sensible a estos temas, a ese sufrimiento. Un poquito de drama en una novela, vale, Sí, pero mucho no, que ya tenemos no, bastantes dramas en la vida. Sí, a mí me efectivamente. viene a la cabeza un libro de Jude Deveraux que Hay algunos durillos, sí. es algo muy fuerte, que yo creo que, o sea, ya me dio en su día mal cuerpo y ahora no lo podría leer. Y yo el que abandoné de Kleypas fue el de Esposa por la mañana. Es un libro, es el cuarto de los Hathaway. Es un libro que yo tenía muy arriba y ahora no lo tengo tan arriba, ¿ves? ¿Cuál era? ¿Qué hermano era? ¿El de Beatrix o...? No, el de Leo, Claro, chico. que ella era la La institutriz. institutriz. Y ella era la institutriz y bueno, lo pasa fatal la chica. Yo Sí. ese ves, o sea, yo lo tenía muy arriba y no, es lo que dices de las sensibilidades, creo que ya a veces hacer ciertas cosas... El otro día también No. retomé uno de Galen Foley, creo que es Galen Foley, ¿vale? Que a la protagonista la violan, no el protagonista, pero sí ocurre dentro del libro, carpetazo.
No me acordaba de qué pasaba en el libro, lo quería releer por si acaso, y porque había una parte de la historia a lo mejor que me interesaba, y no recordaba esa parte. Y conforme empecé a llegar y empecé a acordarme, dije, no, lo cierro. Es que no tengo necesidad de sufrir. Por eso lo que tú decías de que los lectores esperan ciertas cosas de la romántica, ¿no? Sí. Yo cuando leo romántica, de verdad, espero que me haga feliz. ¿Un poquito de drama? Pues sí, por Sí, supuesto, hombre. pero por el conflicto de la propia trama amorosa, quiero decir, no porque uno maltrate al otro, y me da igual el sentido del maltrato, no porque haya, pues eso, agresiones, violaciones, etcétera, etcétera, no porque haya infidelidades, eso a mí paso. Mm. No, sí, sí. Además, yo recuerdo el primero que leí, creo que era de Julie Garwood, que era Deseo Rebelde o algo así. Y el tío, o sea, el protagonista se porta súper mal con ella, pero súper, súper mal. Y yo sé que hoy lo leo y digo, mira, yo esto no. Ya. Yo esto ni de... Claro. No, no, no. Lo No de la estamos ya relectura es muy para... peligroso, ¿eh? Lo de volver a releer a tus autoras favoritas sale bien muy pocas veces. Hmm. Mm. No, sí, sí. Yo, por ejemplo, Joanna Lindsey, yo a ella, yo no la he leído nunca, así que no sé, pero ahora voy a tener cierto cuidado con ciertas historias. Pero, por Tú no te ejemplo, preocupes, Julie Garwood, de Joanna Lindsey, léete Los Mallory. Los Mallory. Sí. apuntado, Ahí, Además estoy tienes, aquí ahí sí. apuntando. tienes para Ahí un buen vení. rato, porque es larga. O sea, Es verdad, ¿cuántos Acaba son? larga Son de... un huevo. Pues a Son como 12 o 20 o 13, así, ¿no? creo. sí, son 14 por ahí, sí, sí. Madre mía. No, sí, sí. Too much. ¿Y vosotros? Bueno, tú has comentado, Marian, que has hecho un curso de escritura creativa. Y De narrativa romántica Ujú. con Erika Gael, sí, yo Ah, escribí, la primera la escribí a pelo, como se diría, que fue una de Highlander precisamente, porque me apasionaban los clanes, era lo que estaba leyendo por entonces y fue la primera. Fue un cagarro enorme, luego ya la fui retocando con el tiempo, pero al principio lo que salió de allí, pues yo qué sé, madre mía. Y como yo siempre andaba por el rincón de la novela romántica, bicheando, buscando sugerencias de lectura, participando en los foros y tal, allí me encontré pues un anuncio o un post sobre los cursos de Erika Gael, del perfil que ella llevaba. Y dije, pues fantástico, pues esto es lo que yo necesito realmente si quiero seguir en esto y quiero hacerlo bien. Yo no sabía cómo se ponía el guión de diálogo, o sea, yo ponía una raya normal y corriente. Y hasta que... Y Creo además, que eso lo hemos hecho todas. yo creo que cuando empiezas siempre te preguntas, ¿se me estará yendo la olla? O sea, esto, hombre, a no ser que hayas estudiado filología o una cosa así, estaré haciendo el tonto. O sea, tengo capacidades, pues voy a buscar un profesor que me diga, ¿no? Siempre hemos buscado ese respaldo cuando no sabíamos si sabíamos hacer bien las cosas o no en nuestros profesores o en nuestros tutores, en las personas que nos enseñaban, ¿no? Pues eso me pasó. Dije, bueno, pues voy a ver si realmente tengo alguna capacidad o estoy aquí haciendo un poco el tonto, ¿no? Y me apunté y la verdad es que fue una experiencia genial. Ella es un amor de persona, una niña encantadora y sí que aprendí muchísimo, muchísimo, muchísimo. De hecho, hoy todavía tiro muchas veces de sus apuntes para recordar cosas y siempre estoy como queriendo hacer más cursos de que sí de ortografía, que sí de composición de personajes. Claro. Yo creo que sí, que además es muy importante que sigamos formándonos y que sigamos leyendo muchísimo, pero también haciendo cursos específicos, sobre todo cuando tenemos alguna carencia, ¿sabes? Al final los lectores te van diciendo, ojo, es que los personajes son un poco planos, pues hazte un curso de personajes, ¿sabes? Claro. Yo me pasó, lo que pasa que yo es que coincidí con Erika Gael. Yo empecé en el 2009, hicimos un taller de novela romántica con José de la Rosa, que era el que lo impartía. Y es que en ese curso coincidí con Erika Gael y con Megan Maswell y con Olivia Ardey y con un montón de autoras que ahora están publicando y por eso la conozco. Y me pasó lo mismo, que en ese taller descubrí todas las cosas que no sabía, que tú te piensas que sabes y no las sabes. Y bueno, y a partir de ahí pues como que te centras un poco más en cómo tienes que hacer las cosas y lo que dices. Y precisamente en lo que vas viendo que tienes carencias,
yo también me he ido apuntando luego después a otros cursos o me he comprado libros sobre cómo puntuar lo que dices, los guiones, las comas, y Claro. vas aprendiendo y te vas, y yo creo que lo que dices es que hay que seguir, aunque pase el tiempo y tú te creas que lo sabes todo, no lo sabes todo. Entonces está bien, pues de vez en cuando, comprarte un librito, hacerte un cursito y pues eso, y pedir ayuda cuando se necesite de alguien para que te asesore, porque ya simplemente unos ojos que no sean los tuyos los que están viendo la novela, a lo mejor tú te has atascado o no ves esta, y si lo ven desde fuera, te pueden dar otra orientación y te ayudan muchísimo a seguir adelante y a seguir aprendiendo, por supuesto, siempre. Totalmente. Sí, por eso el veteo es tan importante, en verdad. Porque Efectivamente. los betas ven lo que nosotras estamos ahí encerradas en algo y a lo mejor la solución es muy sencilla y no se ve. Yo me leí el libro de José de la Rosa que salió de ese taller. Sí. Ese me lo compré y me lo leí. Y creo que se llama Escribe novela romántica. Sí, algo así. Sí, creo que yo también me lo compré. A pesar de haber hecho el taller, también me lo compré para tener. Manual, claro, al final son Claro. manuales, ¿no? Que siempre vienen bien para recordar y para consultar. Está bien. Bueno, chicas, pues antes de finalizar, sí que quería dejaros un poquito de espacio para que habléis de vuestras próximas publicaciones, vuestros libros, lo que vosotras queráis. Así que quien quiera puede empezar. Bueno, pues yo ya sabéis que, bueno, no sé si lo sabéis, pero lo digo igual, que mi última novela, que la saqué en agosto, es Pequeña Heather, que es la primera de una serie de cinco hermanas, que son Las Flores de Waldo. Y bueno, la segunda hermana, espero que salga para el año que viene, espero que al principio, porque antes, en diciembre, quiero que salga la tercera parte de estos dos, que tanto... Sí, me he metido en un berenjenal bastante importante, pero bueno, entonces estos son los dos primeros de Highlander que escribí y creo que muchas lectoras me pedían una tercera parte y sale en diciembre. Y en cuanto salga ya me pongo a tope con Las Flores de Wallow para ir sacando a las 5 hermanas hasta que estén todas, las tengamos todas, todo el ramillete. Serie familiar. Sí. Y ya no sé, ya como siga, no acabamos. Pues a ver, yo el último que escribí fue el cuarto de los Daventry, que es este aquí, y estoy acabando el último de la serie, La Última Hermana. Y si todo va bien y llego a fecha, saldrá a principios del año que viene también. No sé exactamente cuándo, pero estoy así ya en la fase final de respira, que tienes que acabar. Estoy como que me da mucha pena y a la vez es como vamos a terminar ya, pero eso. Pero bueno, para quien no los conozca, los Daventry son estos. Y son 5 hermanos y pues eso, falta el último. Y ya está. Me encantan las Y ya historias. entonces, Perdón, sí. Chelo, no tú. No, dime. ¿No? Que te iba a Bueno, decir, que nada, simplemente para las después, series que es lo que te familiares y decía. las sagas familiares me encantan. Hubo una época después de los Mallory y los Malloren y todos estos que me iba buscando nada más que series familiares porque es que me parecen súper adictivas. Y nada, yo también estoy con algo así como una serie familiar. En realidad, ahora en enero sale la novela de El Salón Selecto, que he vuelto a escribir con mis compañeras de Minstrel Valley. En esta ocasión son 6 novelas de momento, porque lo que pasa con las ambientaciones estas así compartidas es que luego siempre van saliendo como historias de secundarios y demás. Y el protagonista de esa historia es el hijo de la pequeña Malone, que es la primera serie de regencia que yo escribí. Entonces, claro, al hablar de su vida, me he tenido que crear un esquema de toda la familia de esa segunda generación. Y lógicamente ahora ya estoy escribiendo la historia de otro de los primos y así. Y así seguiremos y eso no se va a terminar nunca. No, que no queremos Nada, ya está. que se acabe. En mi pueblo se dice que cuando el tonto coge la linde,
La linda se acaba y el tonto sigue, pues eso. A mí también me pasa, ¿eh? Porque digo, sí, es la última hermana y entonces te sale alguien, ¡y el primo! Y yo, no lo sé, Sí. el primo no lo Sí, sé. sí, aunque no, sí es verdad, y aunque no haya primos, da igual, el amigo. O uno que apareció por allí y a la gente le gustó. De ese, hazlo de ese. Y te siguen pidiendo, sí, Es sí, es verdad. verdad. Pero es guay en verdad es guay que vengan y digan, tal. Luego, Pues sí, al final empiezas tú a pensar, oye, pues a lo mejor sería viable, ¿no? Claro. Sí. sí, es Pues guay sí. que te lo pidan. Pues bueno, chicas, yo creo que ya hemos llegado más o menos a la hora que eso. Y nada, agradeceros muchísimo haber venido y nada, disculpadme sobre todo por todos los fallitos y tal de conexión. Y nada, que la siguiente, vamos, yo por mí encantada. Cuando quieras, Hacemos otra. cuando tú quieras. Ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias. Muchas El gracias, mío, el Rosy. mío. Nada, un Vale. besito a todas. Hasta la próxima. Adiós. Besito. Chao. Chao. Chao.